Muchísimas gracias. Gracias al ministro y a todo el equipo para venir. Algunas consideraciones previas a hacerle preguntas muy específicas. Una tiene que ver con lo que planteaba el senador Najdenov, que usted planteó la urgencia, ¿no? De que estamos a minutos, similar a lo que nos pasó con el Fondo Monetario Internacional. El 16 de diciembre surgió el fallo de la Corte y los senadores y senadoras de Juntos por el Cambio estuvimos esperando todo enero y febrero que se nos convocara a extraordinarias, tanto por el Fondo Monetario Internacional como por el Consejo de la Magistratura. Con lo cual, si llegamos a este tiempo, esta consideración hay que tenerla, que hoy estamos a mediados de marzo, pero el 16 de diciembre podríamos haber empezado a trabajar en esto. Segunda consideración, que me parece que no hace falta que lo aclare, pero a veces pareciera que sí, ya me pasó en otras instancias, que es que usted nos solicita al Congreso Nacional que declaremos inconstitucional algo que está fuera de nuestra competencia, al igual que el Poder Ejecutivo, entendiendo que la Corte Suprema es el organismo máximo de interpretación de las leyes. No es un organismo cualquiera, es lo que tiene como facultad, es específicamente su intérprete final por excelencia, y no es el Congreso Nacional el que define si una ley es constitucional o no, sino que es una competencia de la Corte Suprema. Tercera consideración, usted hace mención en los redactores del 94 con algunas consideraciones. En esa instancia tampoco se hizo mención alguna a las cuestiones de género, que hoy compartimos, con lo cual también hay un proceso evolutivo de un montón de cuestiones del 94 a la fecha que tampoco se hacía mención a la cuestión de paridad de género y hoy celebramos y ninguna de las fuerzas políticas creemos que eso está mal. Después una lectura que yo hago simple, perdónenme, estudié ciencia política, no derecho, pero digo, en el artículo 114 dice el Consejo de la Magistratura, bla, 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 estará representado por los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de matrícula. Jueces de todas las instancias, entiendo yo, tercera instancia es Corte Suprema. Reflexión, consideración específica. Después hay algunas preguntas específicas respecto al proyecto, porque yo entiendo que agradezco la presentación del doctor Lucones respecto a lo que vienen realizando, que no dudo que tiene un trabajo enorme. Todo aquel que alguna vez administró cualquier organismo del Estado sabe la complejidad, con lo cual, pero no estamos acá para ver esto, sino los proyectos que tenemos a la vista. Entonces, usted hablaba, por ejemplo, específicamente de la democratización. Hay dos palabras que usó mucho, que fue el tema de la democratización y de la pluralidad. Entonces, por ejemplo, en el artículo 13, hablando de la democratización, seguimos sin ponerle un peso a la entrevista personal. Es decir, podemos tener una terna, 9, 8, 10 candidatos y candidatas con excelentes credenciales académicas, con excelentes antecedentes, pero que en la entrevista personal pueden quedar últimos. A mí, de democratización, eso me suena a discrecionalidad absoluta, ¿no? Porque es una cuestión de que aparte tampoco sabemos qué le van a preguntar o está establecido qué método. Preguntamos sobre legislación, preguntamos sobre institucionalidad, preguntamos sobre la guerra. No hay ningún criterio, lo cual da una enorme discrecionalidad. ¿Qué opinión a usted le merece que no haya un porcentaje determinado al que tenga un peso real en cualquier postulación que tenga que ver con que la entrevista personal es importante? Estoy de acuerdo, sí, pero determinante, es a ojo, a criterio de los que deciden. Después habla usted de la paridad de género, es cierto, con alguna característica que yo creo que no termina de ser correcta, si hablamos de paridad de género, que es en aquellas instancias, tanto como en las comisiones dentro del Consejo, como en el jurado de enjuiciamiento, que tienen que ser número impar, dice claramente que debe haber al menos una mujer. Es decir, que se privilegia el varón por sobre la mujer. Yo, entendiendo que es impar, con lo cual no puede partir una persona a la mitad, una redacción que hablara de paridad de género en la justicia debería decir que
en un periodo prevalece al menos una mujer y en otro periodo prevalece un varón. Si queremos hablar de paridad de género y queremos hacer una bandera de eso, que es una lucha, le recuerdo, la ganamos todas las mujeres de todos los partidos políticos a lo largo de la historia, no solamente de un partido político. Segundo, en cuanto a la cuestión, de nuevo, de la democracia y de no hacerlo corporativo, no entiendo por qué seguimos sin dejar fuera las universidades, dejamos fuera a las universidades privadas, ¿no? Con que están dentro de la CONEAU, ¿no? Una universidad privada, entendiendo que, sumo esto, que los representantes de la academia, de las universidades, siguen siendo los decanos. Todos hacemos política acá, todos sabemos perfectamente el nivel de manejo político que surge en las universidades públicas, de la cual yo soy parte y he militado y sigo participando, pero digo, si fuese democrático, primero, debería ser elegido por los pares, no por el decano, que es producto de un juego 100% político. Y si queremos hacerlo democrático, debería estar incorporadas aquellas universidades avaladas por la CONEAU, con 20 años de historia, trayectoria, digo, no solamente las públicas, entendiendo que además las universidades públicas, salvo la Universidad de Buenos Aires, han sido creadas durante, digo nada, tenemos una decana de una universidad que ante un fallo firme entrega un premio de reconocimiento a la lucha a una persona que está sido condenada con sentencia firme. Entonces, lo pongo como reflexión en cuanto a democrático y corporativo que usted hace mención. Y después hay dos últimas cuestiones que me parecen relevantes y es ¿por qué en el proceso de selección el Senado no es parte? Podría suponerse, para que no haya un exceso de representación, dado que los senadores somos los que levantamos la mano para dar o no dar acuerdo. Pero el Poder Ejecutivo, que sí es miembro del Consejo de la Magistratura, sí es miembro del Consejo de Selección y es en definitiva el que decide mandar la terna. Con lo cual el Poder Ejecutivo Nacional sí puede estar en el de selección, que es el que finalmente envía al Senado, que solamente lo que hacemos es levantar la mano si acuerdo sí o acuerdo no. No entiendo por qué el Senado, cuál es la razón, porque creo yo que la superrepresentación en términos políticos no estaría, porque el Poder Ejecutivo estaría en la misma situación, el Senado no está dentro de esta comisión. Y por último, hablando de esto que planteaba el doctor Lugones, de la importancia de que la gente nos pide justicia, en el artículo 7, apartado 15, seguimos sin ponerle un plazo a poder definir procesos de remoción de un juez o no. Sigue estando 3 años. Yo lo voy a hacer como claro y sin ninguna cuestión ni de Comodoro Pi, ni de nada. Juez de familia, que tarda 3, 4, 5 años en determinar si un chico va a situación de adoptabilidad o no. Es decir, le está jugando la vida. Tenemos un Código Civil que claramente ha sido modificado y ha sido modificado en ocasión del gobierno hoy nacional, que establece en ese apartado cuestiones muy claras y innovadoras. Entonces, si tenemos un juez que tiene y recibe permanentes denuncias de distintos organismos de niñez, de infancia, porque tarda 4 años en resolver la vida de un niño y a ese niño se le va la vida, y nosotros no tenemos plazo y tardamos 3 años, tenemos 2 situaciones. Una, un juez que le sigue jodiendo la vida a niños y niñas y que no define su situación de adoptabilidad. Y 2, tenemos un juez sujeto a la permanente extorsión política de cualquiera a que, ojo, si no haces esto, te termina pasando que sube tu carpeta. No puede tener 3 años esta definición. Si queremos una justicia eficiente, democrática, rápida, 3 años. Y insisto, no me meto en ninguna cuestión que tenga que ver con la política, me meto con la vida de un chico de 1 año que un juez puede tardar hasta 5 años si decide o no, no cumpliendo el Código Civil, si un chico va a una adopción o no. Y lo vamos a dejar ahí. Digo, estas son las cuestiones que a mí, obviamente hablando de la Corte Suprema, lo van a hacer el resto de mis compañeros, me preocupan
superlativamente, sobre todo porque usted hizo mucha mención a la democratización y al corporativismo, y para mí estas cuestiones no se reflejan en este proyecto que tenemos a la vista del Poder Ejecutivo Nacional. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Señor